COVID-19, ¿nueva normalidad? ¿Qué nueva pandemia estamos enfrentando? Mucho se ha dicho sobre este nuevo virus, pero la realidad es que él ya está presente entre nosotros. ¿Qué tanto sabemos de él y de cómo interactúa con nuestro día a día? COVID-19 e inocuidad de los alimentos, orientaciones para las empresas alimentarias. Esta presentación es elaborada por las estudiantes de la licenciatura en nutrición, Jennifer Correa, Adriana Vázquez y Valeria Vizcarra, por parte del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2. A lo largo de esta cuarentena se han implementado medidas para disminuir los contagios alrededor del mundo. Se cerraron las empresas, cancelaron clases, se restringieron vuelos nacionales tanto internacionales. Se solicitó a la población no hacer reuniones para evitar aglomeraciones. Se activó este nuevo protocolo llamado Susana Distancia. Así, la población tenía de una manera más clara que tenía que protegerse sobre esta nueva pandemia. Sin embargo, no todas las empresas podrían parar sus operaciones. Tal es el caso de las empresas alimentarias, ya que esas son bases para alguna población. ¿Pero qué podrían hacer ellas para resguardar la salud de sus trabajadores y comensales? Un punto importante podría ser la implementación de los principios de análisis de peligros en puntos críticos de control, tal y como lo marca el sistema HACCP. En él se detallan 7 puntos que evitarían la contaminación de nuestros alimentos. Sin embargo, hay que tomar algunas otras medidas, tal y como lo es la limpieza y el saneamiento. En ella abarcaríamos el punto de mantener siempre nuestra área de trabajo totalmente limpia y desinfectada. 2. La delimitación de las zonas. En esta parte es importante mencionar la división que se tendría que tener entre cocina caliente, cocina fría, almacenamiento, líneas, etc. También con esta podemos lograr evitar un contacto físico entre algún personal y otro. 3. El control de proveedores. Con esta herramienta nos podemos ayudar para saber quién es y quién entra a nuestro servicio de alimentos. Así, llevar un registro mejor para encontrar algún punto de infección y saber qué es lo que sucede dentro de nuestra área de trabajo. Por último, almacenamiento, distribución y transporte. En esta parte hablaremos desde la materia prima hasta que el plato es servido al comensal, ya que como sabemos, esto entra dentro de las características que debemos cuidar dentro de un servicio de alimentos. Tenemos que conocer si las características y el diseño del transporte en donde viajan nuestras materias primas son las adecuadas para mantener la integridad de nuestros alimentos. Al momento del almacenamiento, se trata de cuidar las características organolépticas de los alimentos, así perdurar más su vida de anaquel. ¿Puede transmitirse la COVID-19 a través de los alimentos? Creo que esa es una pregunta que la mayoría de la población nos hacemos o se hacen. La respuesta es que es poco probable, ya que el COVID-19 es transmitido dado a una persona infectada a una persona sana, ya que viajan las gótulas infectadas al toser o estornudar. También al tocar objetos o superficies contaminadas, ya sea manijas, lavamanos, mesas, etc. Y luego lleves tu mano a tu boca, ojos o nariz. Además, que el COVID necesita un huésped para poder reproducirse o sobrevivir. En este caso serían animales o nosotros, los seres humanos. Sin embargo, en los alimentos no se ha encontrado ningún resultado. Como te lo mencionaba, el COVID-19 puede ser transmitido al nosotros tocar superficies u objetos que han sido infectadas por alguna persona enferma. Es de total relevancia la limpieza y desinfección de las superficies de trabajo todos los días, ya que, por ejemplo, el COVID puede sobrevivir en utensilios de plástico tales como cucharas, tenedores, vasos, platos o en algún otro utensilio de cocina hasta 72 horas. En algún servicio de cocina mayormente encontramos que las ollas o cacerolas donde son preparados los alimentos son de material de cobre. En él el virus puede durar hasta 4 horas. Por último, un material que es muy poco común en algún servicio de alimentos es el cartón, dadas sus características. En él el COVID puede permanecer hasta 24 horas. El alimento que comúnmente encontramos o que recibimos
una envoltura de cartón es el huevo. Sin embargo, es muy importante que recordemos que debemos de retirar esta materia prima de las charolas de cartón y colocarlas en charolas de plástico para su almacenamiento. No hay que dejar de lado las medidas de saneamiento que deben de tener nuestros trabajadores. Por ejemplo, utilizar los equipos de protección personal, como son las caretas, los guantes, cubrebocas, y con total importancia que cubra la parte de nariz y boca, que si bien no lo menciona la norma 251 como tal, es importante especificar que para asuntos de COVID-19 debemos de cubrir ambas partes. Ya en el caso que no se cuente con alguna careta, podríamos utilizar los lentes de protección. Así de esta manera cuidamos a tanto como nuestro personal, el alimento y al comensal. Además del uso del equipo de protección personal, es nuestra responsabilidad garantizar una buena aplicación de la norma 251, en la que se nos marca distintas estrictas prácticas de higiene durante la elaboración de los alimentos. Un ejemplo de este sería el correcto lavado de manos, el uso de gel antibacterial. Además, adaptándonos a esta nueva normalidad, el distanciamiento físico jugará un papel muy importante, manteniendo así una distancia considerable entre nuestro personal para evitar contagios. No dejemos de lado la responsabilidad que tendrían los trabajadores del servicio de alimentos en conocer los síntomas del COVID. Y en esta parte nos referimos específicamente a los manipuladores de alimentos, ya que ellos están en contacto directamente con los alimentos que se servirán a los comensales. Que si bien ellos contarán con su equipo de protección personal, no está de más extender la seguridad del personal. Y en esta cuestión dejaríamos un poquito de lado al personal de limpieza, mantenimiento o al administrativo. Los síntomas del COVID que el personal debe conocer y notificar a su superior sería una fiebre igual a superior a 37.5 grados centígrados, una tos de cualquier tipo, una dificultad para respirar o el cansancio. De esta manera logramos hacer medidas de prevención para nuestro personal y su seguridad. Además de la importancia de que los trabajadores conozcan los síntomas sobre el COVID, es responsabilidad de las empresas evitar la propagación en su lugar de trabajo. Eso se va a llevar a cabo dando una capacitación al personal de manera presencial, claramente con su distanciamiento social, o de manera escrita en un lenguaje entendible para ellos. Este debe ser dado por un personal altamente capacitado en el tema y que continuamente se esté capacitando en el mismo. Esto puede darse dada la información que la OMS reporta a nivel mundial, o bien en el caso de México, dada por la Secretaría de Salud. Esto garantizará la integridad y salud del personal del servicio de alimentos y de los alimentos mismos. Los trabajadores de las empresas alimentarias pueden utilizar guantes, pero deben lavarse las manos antes y después de utilizarlos. Todo esto con el fin de no contaminar los alimentos. Es importante también recordarle al personal que se deben cambiar los guantes cuando se ausenten de su área de trabajo, al tocarse la cara o cualquier superficie que no esté dentro de su área. Esto es de suma importancia ya que el virus del COVID-19 puede contaminar los guantes. Si bien las empresas alimentarias deben de proporcionar las instalaciones adecuadas para la higiene, también es importante recordar que los geles hidroalcohólicos pueden utilizarse como complemento, pero no deben de sustituir el lavado de manos. El distanciamiento físico es muy importante para frenar la propagación del COVID-19. La OMS recomienda mantenerse a una distancia mínima de 1 metro. Cuando resulte complicado aplicar esta medida en los lugares donde se elaboran los productos alimentarios, los empresarios deben de prever otras medidas para proteger a sus empleados. Algunas de estas medidas pueden ser proporcionar al personal equipos de protección personal, cambiar de lugar los puestos de los trabajadores en las líneas de producción para que los trabajadores no estén situados unos frente a otros, limitar el número de empleados presentes simultáneamente en las zonas donde se preparan los alimentos. También pueden organizar al personal en grupos o equipos de trabajo para reducir la interacción entre ellos. Los programas de requisitos previos para los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos proporcionarán orientación sobre el manejo de los enfermos en las empresas alimentarias.
estableciendo el modo de notificar los casos en un miembro del personal y procedimientos para que se reincorporen al trabajo una vez recuperados. Los empleados deben de saber que si presentan síntomas de COVID-19 no deben de acudir al lugar de trabajo, sino que han de notificarlo por teléfono en la empresa. Sin embargo, en el caso de que el empleado empiece a presentar síntomas indicativos de COVID-19 en el lugar de trabajo, se le debe de separar de las demás personas. Es necesario adoptar las medidas para que el empleado abandone el lugar de trabajo rápidamente. Y deben de seguir las directrices nacionales en materia de notificación en los casos conocidos o sospechosos de COVID-19. Procedimiento que se debe de seguir ante el caso de COVID-19 en una empresa alimentaria. Se deben de limpiar todas las superficies con las que el empleado infectado haya estado en contacto, incluidas todas las superficies y objetos visiblemente contaminados con líquidos corporales o secreciones respiratorias. Se ha comprobado que los desinfectantes a base de alcohol a concentraciones del 70 al 80% reducen significativamente la infecciosidad de los virus con envoltura, como el que causa el COVID. Los desinfectantes comunes que contienen principios activos basados en compuestos comunes como amonio y cloro cuaternarios también podrían tener propiedades viricidas. Trabajar en el mismo turno o grupo que un caso confirmado te convierte en un contacto de un caso COVID. Si se confirma que un empleado tiene COVID, se debe de informar a todos sus contactos próximos. Esto a fin de que ellos también pueden tomar medidas para reducir al mínimo el riesgo de propagación. La OMS recomienda poner en cuarentena a los contactos durante 14 días a partir de la última exposición del caso confirmado. Transporte y entrega de ingredientes y productos alimenticios en las empresas alimentarias. Los conductores deben respetar las reglas de distanciamiento físico al recoger mercancías y al entregarlas a sus clientes. Deben de lavarse las manos con un desinfectante a base alcohólica concebido a tal efecto antes de la entrega de los productos al personal de la empresa. Deben tener en cuenta que todos los contenedores utilizados para el transporte se deben de limpiar y desinfectar con frecuencia y que es necesario proteger los alimentos de la contaminación y separarlos de otras mercancías que puedan provocarla. Durante la pandemia del COVID-19, los establecimientos de venta de alimentos al por menor se ven obligados a garantizar los más altos niveles de higiene, proteger a su personal de riesgo de infección, mantener el distanciamiento físico, permanecer abiertos y asegurarse de recibir diariamente suficientes suministros. Y con esto resulta necesario insistir en el cumplimiento de las normas de higiene, así como de limpiar y desinfectar más a menudo las superficies. A continuación se presentan algunas medidas que se pueden adoptar en los establecimientos, como por ejemplo, limitar el número de clientes presentes simultáneamente en el establecimiento. Asegurarse de que se respete la distancia física en las filas, tanto dentro del establecimiento como fuera de él. Ofrecer soluciones hidroalcohólicas en la entrada del establecimiento. Dibujar marcas en el suelo del establecimiento para mantener las distancias físicas. Emitir anuncios para recordar que se respeten las distancias físicas y el lavado de manos con regularidad. E instalar pantallas de plexiglas en las cajas y los mostradores para proteger aún más al personal. Se debe determinar cuáles son los puntos del establecimiento que se tocan más a menudo, para así adoptar medidas como por ejemplo, desinfectar los mangos y cestas de los carritos, mantener las puertas del establecimiento abiertas para evitar que los clientes las toquen, y entre otras. Aunque algunos consumidores creen que los expositores de alimentos sin envasar pueden ser una fuente de infección por el virus del COVID-19, por el momento no hay pruebas científicas que indiquen que este virus se puede transmitir a través de los alimentos. Aún así, para garantizar la higiene en los expositores de alimentos sin envasar y evitar la transmisión del COVID-19 a través del contacto con su superficie, los establecimientos de venta de alimentos al por menor deben seguir las siguientes recomendaciones.
Lavar y desinfectar con frecuencia todas las superficies y utensilios que estén en contacto con los alimentos. Exigir a los empleados que se laven las manos a menudo y si usan guantes, que se los cambien antes y después de tocar la comida. Poner a disposición de los clientes una solución hidroalcohólica a la entrada y a la salida del establecimiento y no exhibir en expositores de autoservicio o no vender productos de panadería y pastelería sin envolver. Estos productos se deben envolver en plástico, celofán o papel. Los restaurantes para el personal son servicios básicos y necesarios para las empresas. Por esta razón, deben permanecer abiertos si los empleados no disponen de otras alternativas para comer. En ellos se deben respetar estrictamente las medidas de salud pública relativas al lavado de las manos y la higiene respiratoria. Las normas de funcionamiento de los restaurantes de empresa que se deben seguir son las siguientes. Mantener una distancia física de al menos 1 metro entre cada persona. Repartir las horas de trabajo y los tiempos de descanso del personal para reducir el número de personas que se encuentran simultáneamente en el restaurante. Colocar mensajes visibles para el personal que promuevan la higiene de las manos y el distanciamiento físico. Y aplicar procedimientos de limpieza y desinfección de los equipos, las instalaciones, las superficies de contacto y las zonas que se tocan con más frecuencia. En conclusión, en ocasiones creemos que cuando vemos un anuncio sobre los cuidados ante el COVID-19 en la tele o cuando vamos caminando hacia algún lugar, no lo dicen para enfadarnos, pero la realidad es que debemos llevar a cabo todas las medidas necesarias, como por ejemplo el lavado de manos frecuente, distanciamiento de 1 metro entre las personas, usar gel antibacterial, ponerse cubrebocas tapando nariz y boca, no salir de casa si presentamos los síntomas de COVID, entre otros, para así evitar la propagación de este virus. Si bien anteriormente ya se optaba por realizar algunas de estas medidas, en estos tiempos es aún más importante llevarlas a cabo a la perfección, porque si te cuidas tú, cuidas a todos. Recuerda que siempre debes estar informado y actualizado ante esta situación y toma en cuenta que la OMS continúa siguiendo atentamente la situación por si se producen cambios que puedan afectar estas orientaciones provisionales. Si algún factor cambia, la OMS publicará una actualización. De lo contrario, estas recomendaciones anteriormente presentadas tienen validez de 2 años. Para nadie ha sido nada fácil que de un día para otro el comedor o la sala de nuestra casa se haya convertido en la oficina, que nuestras habitaciones se hayan hecho el mejor salón de clases. Sin embargo, es nuestra responsabilidad ayudar a salir de esta pandemia. Adaptémonos a esta nueva normalidad. Hoy la distancia es parte de nuestro equipo.